Llegamos a la última nota de nuestros relatos de viajero del día de hoy. Los invito a conocer un país muy chiquito, Ecuador, pero con una ciudad muy grande, se llama Cuenca. Bueno, Felipe, ya estamos aquí en la ciudad de Cuenca. Contanos un poquito para los argentinos cómo es Cuenca. Bueno, Cuenca es una ciudad bastante tradicional, su gente es bastante amable, es un poco más conservadora que en los lugares de la costa. Posiblemente ustedes ya visitaron Guayaquil y pueden ver la diferencia, pero también el cuencano se caracteriza por ser una persona bastante amigable, ¿no? La ciudad de Cuenca posee un clima ideal de una temperatura promedio de 18 grados centígrados. En la noche es un poquito frío. Es por eso también ha marcado las diferencias, ¿no?, de carácter entre los costeños y los serranos, la cuestión del clima. Tal vez por la cuestión del clima es que aquí somos un poco más conservadores en el estilo de vestir incluso. La gente en la costa, por ejemplo, es mucho más extrovertida, es mucho más abierta. Y bueno, la ciudad en general es una ciudad de contrastes, ¿no? Tenemos la parte antigua, que es de centro histórico, pero también hay una parte moderna donde hay todo tipo de servicios, ¿no? Servicios típicos de la vida moderna, como los centros comerciales. Hay una muy buena infraestructura en cuanto a servicios de todo tipo. Tenemos multicines, etcétera, ¿no? Bueno, aquí en Ecuador tenemos una situación sui generis, por cuanto estamos en la mitad del mundo, es decir, estamos en una zona tropical, pero también tenemos los Andes. Entonces, esta combinación de clima tropical con altura ha creado una serie de climas y microclimas. En la costa, por ejemplo, que están mucho más bajo, que están a nivel del mar, el clima es bastante caliente todo el año, no hay variación. Todo el año es bastante caliente y húmedo. En cambio, aquí en la sierra hay diferentes microclimas. Por ejemplo, tenemos valles andinos, tenemos valles subtropicales, en donde el clima es un poco más cálido. Tenemos también los páramos en las partes más altas de la montaña, donde hay ecosistemas únicos, como son los bosques montanos, por ejemplo. Hay fuentes hidrológicas muy importantes y precisamente cerca de Cuenca tenemos una que es el Parque Nacional del Cajas, que es un área de origen glacial y donde hay más de 250 lagos y lagunas. Es decir, es por eso que tenemos tantísima variedad y diversidad natural en Ecuador. Ecuador es uno de los 17 países megadiversos en el mundo y es el país que mayor biodiversidad tiene por área en el mundo, ¿no? Lo cual es... Felipe, contanos un poco de la parte histórica, digamos, que tiene Cuenca, esta parte colonial, digamos. Ya. Bueno, en 1557, cuando la ciudad fue fundada, se empezó a trazar la misma de acuerdo al modelo renacentista que primaba en ese tiempo, de acuerdo a las leyes de Indias. Es decir, se trazó la ciudad en damero, ¿no? Alrededor de una plaza central, que es precisamente donde estamos ahora, que en ese tiempo se llamaba Plaza de Armas. Alrededor de esa plaza se edificaron las primeras edificaciones como la iglesia, el hospital, el cabildo, y así la ciudad se fue construyendo en damero, ¿no? Es decir, en forma cuadricular. Influenció muchísimo la arquitectura colonial en nuestra ciudad. Aún hoy en día, a pesar de que la mayoría de casas son ya de tiempos republicanos, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, conservan mucho del estilo colonial español, con los techos de teja, los aleros, los patios internos, etc. Háblanos un poco de la catedral, por ejemplo, que estamos viendo en este momento. Ya, esta es la principal catedral de Cuenca, se le llama la Catedral Nueva, por cuanto se construyó mucho después de la primera catedral. Se llama la Catedral de la Inmaculada Concepción. Empezó a ser construida en 1884 y concluyó en 1974. Tardó casi 100 años la construcción de esta catedral. Tiene un estilo ecléctico, es decir, es una mezcla de muchos estilos como el gótico, el románico, el neoclásico, etcétera, ¿no? Felipe, ¿qué otras cosas importantes podemos encontrar aquí en este centro histórico? Bueno, aquí en el centro histórico tenemos las iglesias, tenemos las plazas, los mercados, tenemos algunos de los principales museos, como el Museo de Arte Religioso de la Catedral Vieja, el Museo de Arte
arte religioso de las Conceptas, tenemos también el Museo de Arte Moderno, etcétera. Y sobre todo, pues yo diría que la arquitectura en general en el centro histórico es muy interesante, porque se puede ver una fusión muy armoniosa de diferentes estilos, como el estilo colonial español, el estilo republicano, que tiene ya características neoclásicas y francesas, etcétera, ¿no?